El viernes 16 de julio, el Vaticano publicó el motu propio Custodios de la Tradición del Papa Francisco, que regula la posibilidad de que los sacerdotes celebren la misa en forma extraordinaria, es decir, con el misal anterior a 1970. Pero para entender esto hay que saber qué es un motu propio. El motu propio es un documento de la Iglesia Católica emanado directamente del Papa por su propia iniciativa y autoridad. Contiene la promulgación de una ley particular que modifica y perfecciona la Constitución Apostólica. El motu propio del Papa Francisco lo que busca es poner restricciones al motu propio que dejó el Papa Benedicto XVI, Summorum Pontificum, promulgado por Benedicto XVI en el año 2007. La finalidad del Summorum Pontífico del Papa Benedicto XVI pretendía introducir una regulación jurídica más clara en la materia, concediendo una posibilidad más amplia para utilizar el misal de 1962. Reconoció plenamente que el misal promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito latino. El Papa recordó que Benedicto XVI se sintió reconfortado en su discernimiento por el hecho de que quienes deseaban encontrar la forma para ellos querida de la Sagrada Liturgia aceptaban claramente el carácter vinculante del Concilio Vaticano II y eran fieles al Papa y a los obispos. Sin embargo, 13 años después, el Papa Francisco encuentra ciertas anomalías y peleas internas. Por lo tanto, el Papa Francisco, tras consultar a los obispos del mundo, ha decidido cambiar las normas que rigen el uso del misal de 1962, que fue liberalizado como rito romano extraordinario hace 14 años por su predecesor Benedicto XVI. El pontífice ha publicado hoy el motu propio Custodio de las Tradiciones sobre el uso de la liturgia romana anterior a 1970, acompañándolo de una carta en la que explica los motivos de su decisión. Una de esas principales novedades es que la responsabilidad de regular la celebración según el rito preconciliar vuelve al obispo, moderador de la vida litúrgica diocesana. Es de su exclusiva competencia autorizar el uso del misal romanum de 1962 en la diócesis. Siguiendo las orientaciones de la sede apostólica, el obispo debe asegurarse de que los grupos que ya celebran con el misal antiguo no excluyan la validez y legitimidad de la reforma litúrgica, los dictados del Concilio Vaticano II y el magisterio de los sumos pontífices. La otra modificación es que las misas con el rito antiguo ya no se celebrarán en las iglesias parroquiales. El obispo debe determinar el lugar, la iglesia y los días de celebración. Las lecturas serán en lengua vernácula, utilizando las traducciones aprobadas por las conferencias episcopales. El celebrante será un sacerdote delegado por el obispo. El obispo también es responsable de verificar si es oportuno o no mantener las celebraciones según el antiguo misal, comprobando su utilidad efectiva para el crecimiento espiritual. De hecho, es necesario que el sacerdote encargado tenga en mente no solo la celebración digna de la liturgia, sino también la atención pastoral y espiritual de los fieles. El obispo se debe preocupar de no autorizar la creación de nuevos grupos si no dan frutos, porque el hecho de que la misa tradicional sea también efectiva y bendecida por el Espíritu Santo es que tenga frutos. Y es aquí donde los principales detractores de las misas tradicionalistas atacaron diciendo de que solamente se encierran en su burbuja y que no dan frutos. Sobre la revocación de Summorum Pontificus del Papa Benedicto XVI, solo diré lo siguiente. Esto me entristece mucho y no lo veo como un bien para la Iglesia, pero muchos a través de los medios sociales y los blogs, con sus faltas de prudencia y caridad, le dieron la leña que necesitaban los opositores del Summorum Pontífico del Papa Benedicto para justificar su revocación. En vez de ayudar a la causa, crearon las bases que se iban a utilizar para descarrilarla. Uno no puede dejarse llevar por la emoción o solo pensar en corto plazo. Hay que pensar a largo. Ahora nos toca rezar por lo que sobrevive, evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, buscar nuevas estrategias que realmente ayuden y rezar por el Papa, los obispos y nuestra Iglesia. Hay que recordar lo siguiente. San José de Calasanz, fundador de los Padres Escolapios, vio su orden religiosa prácticamente disuelta por orden del Papa Inocencio X y murió antes de verlo restituido bajo otro papa.
A San Pío de Pietrelcina, el Vaticano por un tiempo le prohibió que celebrara misa públicamente y que diera dirección espiritual, pero el tiempo lo reivindicó a esos dos santos de Dios. Si algo verdaderamente viene de Dios, permanecerá y nadie lo podrá detener. Imitemos la humildad y la actitud orante de estos dos santos y esperemos en Dios. Porque definitivamente se está abriendo una ruptura en decir los que son tradicionalistas y los que no son tradicionalistas. Yo creo que ambos bandos actúan de mala manera cuando no se busca la unidad y se busca la división. Ante todo, nosotros somos católicos y es cierto, hay que recuperar las buenas formas de vivir la Santa Misa, que no sea un simple acto religioso, sino que sea un acto de fe, un acto de amor. Pero también hay que hacer que esa misa trascienda, que esa misa dé frutos, que las personas que vayan ahí se sientan contagiadas y que sea el Espíritu Santo quien guíe a la iglesia. Ahora nos toca rezar por lo que sobrevive, evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, buscar nuevas estrategias que realmente ayuden y rezar por el Papa, los obispos y nuestra iglesia.